Una de las cosas más problemáticas que hubo a lo largo de la historia, o que más controversia trajeron, fue la manera de identificar a la gente. ¿Qué quiere decir esto? Podemos referirnos a identificaciones tales como tener un DNI, ser alguien en algún sistema que venga a ordenar la sociedad. Pero también existe un cierto tipo de orden en lo que tiene que ver con la delincuencia. Por ejemplo, la gente que se quería marcar por algo o que se quería tener identificada, por ejemplo, por haber sido delincuente. Y eso ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Hoy en día la cárcel, digo, más allá de los maltratos y cosas con las que salgas vos, no salís con una marca física que diga estuvo preso. ¿Sí? A veces. A veces sí. A veces. Pero no hay nada visible. Después, bueno, de todas maneras cuesta igual conseguir trabajo, conseguir cosas habiendo tenido antecedentes, pero antes se hacía distinto, antes era mucho más gráfico el tema. Y vamos a repasar un poquito de eso y vamos a llegar al sistema que hay ahora, el sistema de huellas dactilares, y vamos a ver de dónde salió también ese sistema, porque es un invento argentino, señora. Me está jodiendo. No, es un invento Se está argentino. Como la enterando. lapicera, como el bypass y todo eso. Es un invento. O sea, no se inventó nada, ¿no? Se descubrió que la huella digital y se aplicó. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Como el Diego, dale. Como el Diego. Diego es un invento argentino. Bueno, vamos a empezar sabiendo, tratando de entender un poco qué se hacía antes, ¿no? Y vamos a remontarnos más o menos al siglo XVII y al XVIII, que es cuando más registro y más cosas sabemos de lo que pasaba en lo que ahora es nuestro país y lo que son las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se hizo fueron marcas en el cuerpo. ¿Qué se hacía? Como si uno fuera ganado, ¿sí? Quienes habían estado presos o eran reincidentes o tenían alguna cierta peligrosidad para las autoridades de la época, te marcaban a fuego, como al ganado. Pero ¿para dónde? Tipo en la cola que Te llevas ponían un una jeep, F de forro en la frente. O en la frente, claro, no es lo mismo. No lo tengo especificado, pero te marcaban, venían con el mismo coso del ganado y ahí, eso era fuego. Ay, qué dolor. Me encantaría la marca si hicieras cornudo, te la ponían así en la frente, se enteraba todo el te mundo. hacían como el signo de 2 cuernos. ¿Cómo se llama la sesión? Perdón, es que yo no es que no quiera interrumpir, pero vino con resaltador. ¿Qué dije la semana terminamos pasada? más, Que sí. no tenía resaltador y hoy vino con las hojas resaltadas. ¿Viste que te Bien, escucho? Sí. quiero, Voy a aclarar que todo esto lo saqué del libro de Balmaceda, un libro muy interesante que me compré que se llama ¿De Daniel Balmaceda? Sí, Daniel Balmaceda. Después cuando termine el coso voy a dar bien la data porque la verdad que está bien está bien decirlo. Sí. Pero bueno, volvemos a decir que se marcaban a fuego. Esa no es una costumbre que se aplicaba aquí y solamente, porque en Europa también se hacía esto. Quien haya leído, quien haya escuchado de los Tres Mosqueteros, ¿sí? Hay una situación ahí con una chica que tenía tatuada, dice en el libro, pero en realidad se hacía quemando también a piel, una flor de lis. En Europa, en Francia, a los que estaban condenados por algo, o los que habían pasado condenados a muerte, perdón, los que estaban condenados a muerte, se les imprimía una flor de lis en el cuerpo. Y con eso vos ya sabías que el tipo era peligroso, o la chica era peligrosa en el caso de los Tres Mosqueteros. Bueno, otro de los sistemas de la primera mitad del siglo XIX para disminuir la inseguridad era el castigo con exposición. ¿Qué es el castigo con exposición? Bueno, por ejemplo, se paseaba al delincuente encima de un buey por las calles del poblado. O sea, lo sentaban al tipo arriba de un buey y lo paseaban por las calles, ¿no? Con un cartel que indicaba qué delito había cometido. Violador. Y lo llevaban adentro, claro, violín, para no ofender a nadie. Y lo paseaban entre las calles de la ciudad, de lo que era en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, para que todo el mundo lo viera y después lo identificara cuando haya cumplido su condena y sepa que el tipo era peligroso o había estado preso. ¿Sí? Lo pasaba y le decían, Claro, la hacían eso, sí. Era una comunidad de Nelsons. Sí. También se lo dejaba atado con el cartel en algún lugar de mucha circulación, bueno, para que toda la gente lo tuviera muy bien identificado. En la segunda mitad del siglo XIX los estudios científicos se concentraban en la fisionomía. O sea, cambió la manera de interpretar la delincuencia y se pasó a pensar, a creer que los delincuentes tenían alguna forma física que los parecía entre ellos. O sea, si vos nacías de determinada manera, ibas a ser delincuente. Una preconcepción. Claro, sí, otra que Minority Report. Sí, bueno, todo esto se desarrolló en Francia de la mano de Alphonse Bertillon, que fue el que había establecido la forma y el tamaño del cráneo y algunos otros huesos humanos, y decía que esto permitía reconocer a las personas. Este método se llamaba antropometría, ¿sí? Que si alguno vio alguna vez eso que le medían el cráneo para ver si era chorro o no, si era, se ve, en Los Simpsons aparece muchas veces, digo, es una práctica que se usa hoy en día como ridículo, pero en algún momento se creyó en serio.
Este método llamado antropometría se empleaba para establecer el grado de criminalidad que podía llegar a tener un detenido. ¿Sí? Por ejemplo, mirá, te voy a contar una cosa. ¿Dónde lo tenía? Acá. Si vos tenías, por ejemplo, un lampiño con dedos largos, o sea, un tipo sin pelo y dedos largos, era característica de que el tipo era un carterista. Ay, no, yo quería adivinar. Vos me tirabas características. Ah, bueno, te digo, dale. Nariz de boxeador, o sea, esa nariz ancha y chata. Sí. ¿Qué te parece que es? Ratero de cuarta que lo cagan a trompadas en todas las esquinas. Ladrón. Más o menos tuviste cerca. Es lo que te estoy diciendo. Nariz aguileña y cejas pobladas. Nariz aguileña, o sea, una nariz grande y como para abajo. Y cejas malo. Tipo, pobladas. Es como el de los pitufos, ¿no? ¿Cómo era? Gargamel. Ay, Era cura Gargamel, ¿eh? Eso es un día, si quieres hablamos de los pitufos porque es una cosa. Es para hablar un programa entero. Bueno, eras homicida si vos tenías nariz aguileña y cejas pobladas. Sí, tiene cara de malo. Si tenías nariz grande y ojos pequeños. Nariz grande y ojos pequeños. Ay, depravado. No, eras falsificador. Y por último, los hombres con mandíbula prominente, o sea, los tipos de mentón ancho. Depravado, ahí está. Tipo un César Banana Pueyrredón, era asino. Ok. De una. Asesino de una. Así que bueno, ¿qué hacían? Te medían más o menos y ya sabías si vos tenías riesgo o podías llegar a ser delincuente de unos tipos de alguno de estos delitos. Bueno, en Argentina, en ese momento, lo que hoy es Argentina, abrieron un departamento de la Policía Federal de Antropometría. Se tomaron medidas, a pesar de las quejas de muchos involucrados, les midieron a todos los detenidos la longitud y el ancho de los cráneos, distancia entre las orejas y la longitud del dedo medio izquierdo del pie y del antebrazo también izquierdo. O sea que... Sacás también el tamaño de... eso no lo midieron. ¿Está bien cortado o no? Sí, hay que ver No, qué dicen era, que ¿no? si da número impar sos un depravado. Sí. Bueno, en La Plata, al frente del Departamento de Estadísticas bonaerenses, que tenía que ver con esto, se hallaba un joven talentoso oficial que se llamaba Juan Bucetich. De ahí viene el Y por nombre ahí le de suena porque la escuela de policía. La escuela de policía se llama Juan Bucetich. Es en honor a este que era el que estaba al frente del Departamento de Estadística bonaerense allá por que había emigrado de Croacia, que no era argentino, había llegado de Croacia, en 1884. Ajá. ¿Sí? Bueno, era un empleado más del Departamento de Policía. Ahora, el destino de Bucetich iba a cambiar y estaba en las manos de un tipo que se llamaba Francisco Seguí, que no es el de la calle Seguí. Sí, es el de la calle. Sí, pero es otro Francisco Seguí. Ese de la calle Seguí 2 cuadras más. No, a la porque viste derecha. que hay una seguí en Palermo y una seguí en Villa Claro. Crespo. Sí, pero el Francisco Seguí tipo que conocemos, Warnes. el de la calle, era anterior, murió en 1822, me parece, y no, o sea, ya no estaba muerto para esta altura. ¿Sí? Bueno, y pasó algo que ocurrió el 2 de mayo de 1891, o sea, para que sepamos más o menos de cuándo estamos hablando. Sí. Este tipo, Francisco Seguí, era muy aficionado a las ciencias y estaba anotado a una revista francesa que se llamaba Revue Scientifique. Si lo supiera pronunciar Estudió sería mucho mejor, ¿no? Google Translate y con el audio lo ponía hoy Ari para la Claro. columna. No, imposible. Ok, Google. Sí, lo único que puedo pronunciar bien Ok, en francés Google. es la R. Bien. Estaba anotado esta revista, que era una revista de interés científico, era como la muy interesante, pongamos, en la Claro, época. la Science de hoy o la Plus One o... Claro, no sé. vos te ibas enterando de todas cosas. Bueno, llevaba esa revista cuando fue a visitar al jefe de la Policía Provisional, Guillermo Núñez. O sea, el jefe Núñez de la con policía de con ahí. S, porque si es con Núñez es con S, ¿no? Sí. Oh, mira Mirá vos. Vea. Bueno, conversaron sobre temas de interés general, tomaron un café y se despidieron hasta un próximo encuentro. O sea, nada, se juntaron a charlar. Bueno, ¿qué pasó? Seguí se olvidó la revista esa, que el ejemplar de la revista mensual que le había llegado, en el lugar, en la oficina del señor Núñez, ¿sí? Que era el mismo destacamento donde estaba Juan Bucetich. Claro. Bucetich agarró la revista y dijo, ¿qué es una porno? Me voy al baño, ¿no? No. Ah, mira qué interesante. Sentate ahí. Ay, perdón. Bueno, el señor Núñez, que en realidad fue el que tuvo como gran implicancia en esto, encontró una nota que le llamó la atención. Se trataba de una reseña sobre la conferencia que había dado Francis Galton, que era un primo de Charles Darwin, o sea que tenía que ver con la evolución, en la Royal Society de Londres, que era como el lugar donde se juntaban todos los científicos. Ay, qué lindo lugar, por Dios, me muero por estar aquí. ¡Pará! Bueno, pará. Gracias. Galton estaba convencido de que las impresiones digitales eran una herramienta fundamental para la individualización de las personas. Había establecido que la huella dactilar de cualquier persona era única, perenne y no podía modificarse. O sea que quien había descubierto el tema de las huellas digitales era Galton, que era primo de Darwin.
¿Qué pasó? Al ver este artículo, el señor Núñez le recomendó a Juan Bucetich que estudiara el tema, que se llevara el artículo y que investigara un poco más a ver si esto realmente servía para algo. Bueno, el croata Bucetich, que nada conocía del tema, se abocó en el estudio y lo instrumentó en pocos meses. El 1 de septiembre de 1891 inauguró el sistema que bautizó con el nombre de iconofalangometría. Iconofalangometría. Hay que te miden la falange. Claro, sí. Bueno, ese método terminó por llamarse en dactiloscopía, que es con el nombre que se conoce ahora. Digo, el tema de meter las huellas y eso se conoce como dactiloscopía. Pero en su primer momento lo llamaron iconofalangométrico. El primer caso resuelto fue muy triste porque se descubrió en 1892 que la asesina de 2 niños en Necochea había sido su propia madre. O sea, esa fue la primera vez que se implementó el sistema de huellas dactilares. Encontraron huellas dactilares en un arma con el que había sido asesinado 2 niños, y con eso descubrieron que la asesina había sido su propia madre. Además de ser empleado por investigación de crímenes, comenzó a utilizarse para quienes no supieran escribir, pudieran firmar con la huella de su pulgar derecho, incluso aunque fueran zurdos. O sea, se usaba también para firmar. Los que no sabían leer y escribir, el alfabetismo en esa época era muy elevado, en vez de tener que escribir la firma del nombre, que no lo sabían hacer, ponían la huella digital. Mucho más fácil. Claro. Sí, mirá todo lo Me que se quiero llamar a adelantaron. silencio, pero no puedo. Hoy día se sigue haciendo eso. Sí, por supuesto. Sigue haciendo que cualquiera que haya sacado un pasaporte, un documento, sabe que tiene que poner el dedo. Bueno. No, pero la gente que no sabe firmar sigue firmando sigue, con la bueno, huella. sí. Está bien, no sabía. Pero te Igual, creo. sin ir más lejos, ahora se está implementando el pago de celulares sin tener que firmar el ticket de compra, sino que pones la huella dactilar y automáticamente directamente te toman la tarjeta de crédito y ahí compras mucho más rápido. Bueno, este sistema, o sea, el sistema este de plantear que todo se identifique, que todas las personas se identifiquen a través de este sistema, lo puso en práctica, o sea, lo desarrolló y lo implementó Juan Bucetich, que es el que ahora lleva el nombre la Escuela de Policía. El croata, o sea, Juan, viajó por el mundo para explicar los beneficios del invento, portando una lámina con la huella del pulgar derecho de Carchulo, que era un delincuente de la época y que mostraba cómo se podía identificar a esta persona a través del sistema. En muchos países muchos de los países no le dieron bola, le dijeron que la verdad que no, era ridículo tener un registro de todas las huellas digitales de toda la población, y que era totalmente impráctico. Bucetich llevaba, además de la gigantografía de Carchulo, o sea, el dedo gigante de este delincuente, un álbum de fotos macabro. Contenía las imágenes de argentinos que murieron en accidentes o crímenes y sus rostros estaban desfigurados. Cada uno de estos cuerpos, dijo, fue identificado gracias al sistema de huellas impresas. O sea, que llevaba fotos de muertos que habían muerto de una manera espantosa y que no tenían cara para reconocerse, diciendo que la única manera de reconocerlo en Argentina había sido con la huella dactilar. Que por eso es que funcionaba este sistema. Bien, eso es la historia de cómo se implementó. Después, a lo largo, terminó... se terminó como implementando en todo el mundo. Se dieron cuenta que el sistema realmente funcionaba. Y bueno, fue un final feliz. Porque tiene una resolución que no me gustó. Así que lo voy a dejar ahí. Y ahora tengo curiosidad. Como última medida, les voy a contar que en 1912 el profesor inglés William Barnes Forselheim, son gente muy difícil de pronunciar, inventó el calómetro. ¿Qué era el calómetro? Era un aparato de madera y clavijas que mediante las proporciones de la cara establecía el grado de belleza de una persona. O sea, te medía la cara y te decía si eras lindo o no eras lindo. Ay, Gordi, no, te mide 13 centímetros la cara. Callate, deforme. Bueno, entre las muchas cosas que medía, vamos a nombrar una sola. De la boca a la punta del mentón debe haber exactamente 5 centímetros para que seas lindo. Da De la Vinci boca estudiaba a la mucho el punta. tema de la armonía. El famoso y de número áureo, proporciones. las proporciones áureas. El número phi. Claro, ese es el número áureo, son las proporciones áureas y se dan en base a una cuenta matemática. Claro, Sí. exactamente. Sí. ¿Cuánto tengo yo, Flor? De la boca al mentón. Y vos tenés 1,20 m, eso es Feo. un Ay, espanto. sí, horrible. Feo. Bueno, esto es más o menos lo que quería contar, es cómo se implementó el sistema de huellas dactilares. ¿Quién demonios fue Juan Bucetich? Que por ahí lo habían escuchado nombrar, pero no sabía bien qué Yo había sabía hecho. la escuela de policía se llamaba así, pero no Había- sabía claro. cuál era su mérito. Inventó el método de huella dactilar y se propagó por todo el mundo ese método. Voy a recomendar el libro de Daniel Balmaceda, Historias inesperadas de la historia argentina, que me lo compré hace 3-4 días, ya me lo leí casi todo, porque tiene muchas cosas que pasaron en la historia llamativas y que tienen que ver con la historia, y la verdad que es altamente interesante. Esta historia que les acabo de contar salió de ese libro, así que se lo recomiendo a quien le guste leer.